tenemos de ahora en chocolate blanco con glaseado rosa. Ya es otra presentación que se hizo este año. Ah, ya. Entonces se puede poner el nombre de... Ah, claro, si gusta se le puede poner, por ejemplo, ahorita aquí le pusimos Cuslahuaca, o el nombre de la persona, Oaxaca, ya tiene el... Es de chocolate, dice, ¿no? Es chocolate ¿Qué precio blanco tiene con esa? glaseado rosa. ¿Qué precio tiene? Cuesta 500 pesos. 500 pesos. Por el chocolate que... Ajá, sí, por el producto. Ajá, que... sí, el producto más que nada es el que lo tenemos así en tortitas de yema, con naranja o nuez. Así que va dependiendo del gusto de cada persona. El color también, ¿no? ¿Mande? El color también. Ajá, el color igual. Tenemos la tortita de nuez con glaseado, o la de choconostle, la de hoja de mazorca. Ah, sí, ¿no? Ajá. ¿Y de estas otras qué precio tienen? Estos cuestan en 300 pesos. Hay variedad. Por si gustan venir a comprar aquí a la plaza de Cuslahuaca. ¿Hasta qué día vamos a hacer? Mañana. Mañana. Todo el día de mañana todavía nos van a dejar. Sí, porque ya pasó mañana, ya la todos, gente ya... todos andamos con poniendo el mole, comida, ándele. todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama su panadería? La panadería se llama Mayín, está en calle Morelos Norte, número 102, aquí en Cuslahuaca. Todos los días Sí, están trabajando ahí. Ahí estamos laborando el pan. Cuando gusten llegar, pues ahí está la panadería. ¿Algún número de teléfono si alguien quiere contactarnos? Pues si alguien quiere contactarnos, el número de teléfono es el 953-151-1460. Ah, salud, muchas gracias, ¿sale? Bueno, sí, claro. Aquí también hay Mixtepec, Ah, claro que sí. Sí, pero pasando estas fechas, ¿no? ¿O cómo? Sí, ¿a qué hora estás disponible? Después de la 1:30. Entonces, ¿dónde es? Subes la calle de Copa y todo derecho hasta Topal. Otros dos. Dos más. O lo echamos, lo acomodamos así nomás y lo acomodamos bien así. Así, mira. No, la gente me saluda, no, me olvida quién. Ahorita paso por ahí, ¿no? ¿Ese te molesta? No, es que se pega de como cerola. Esto. No, lo dimos muy barato, este estaba a 40 pesos uno. Ahorita lo vamos a todo está bajando. No, ya les pedí mucho. Más acá la.
Vamos a sacar la cuenta, pues, señores. Estamos para... ¿Cuánto estamos dando? Nosotros más o menos a 30 o 30. Ahorita le dimos muy buena vez a usted. Muy buena vez a usted. ¿Cuánto va a ser? Son 8. ¿Así? Ese es de naranja. ¿Así? De a 100 y de a 100 y de a 100. ¿De naranja? Así es. Ya es lo último que me queda. Estas 2 bolsas me quedan, ya no hay. ¿Quiere pan? Hay pan. Todo es caliente, ya no hay pan. Es lo único que me queda. ¿A 100? ¿Cuánto? 7. Estos son de nuez de 50 y de 30. De naranja y de nuez. Y estos son los normales de 40, de 60, de 50. Platícanos un poquito de los grandes que venden. ¿Mande? Platícanos un poquito El grande es de 150. ¿Cuánto? 150. ¿150? Estos son de 80. Todos estos. Y estos son de 150 y estos 100. Ah, ya. ¿Depende del tamaño lo venden o depende de qué lo preparan? Así pues, Depende del tamaño. del tamaño. ¿Ese es de acá? ¿Tu panadería? Eric, panadería Eric. Eric. No sé si nos puedes platicar dónde se ubica. En Tecomatztláhuac. ¿Te da pena? A un lado de la cabaña. Dale, muchas gracias, dale.
amigos. Gracias, señoras y señores, hoy jueves pasen a comprar su tradicional pollo puesto aquí en la Plaza Cívica. Compra tu pollo entero, rosticería El Gallito Feliz. Gracias, gente. Hola, buenos días. Ya estoy en espera, nada más por ahí. No sé si nos puedes platicar un poquito de las variedades para que pan de muerto que hay. Bueno, este es el pan compuesto. Mire, es así. ¿Vale? Es el pan compuesto, se trae panela, chocolate. 2.50. Sábado 1 de noviembre pasado. Ya estos son sencillos. Estos son sencillos, es solo así, 100 pesos. ¿Cuánto? 100. 100 pesos. Entonces, depende de qué es lo que lleva, ¿así cuesta? Ajá. Sí, es depende de qué lleva. Mientras más Sí, dibujos, colores. más dibujos, más colores, más material, más cosas, es más el costo. ¿Cuál es el más caro que tienes? Gracias, gente bonita, señoras y señores. La gente sí compra ahí, veo que hay panes de 500, 600, ¿sí lo compra? ¿A poco no? Eso no me la sabía, ¿eh? Bueno, sí, creo que hay unos grandotes. ¿Tiene más? 400, creo, algo así. Sí, es que es de yema, entonces es como que le meten más material, más compuesto, mantequilla y todo eso. Entonces, más, está como panque. Por eso es el precio. ¿Qué otro tipo de variedades tienes? Nada más de esos ahorita sencillos y compuestos, nada más. Yo, ¿Cómo se llama tu panadería? Holanda, esa es la panadería Holanda. ¿Dónde? De aquí a una cuadra de la iglesia a media cuadra de la iglesia de Santa Cruz. ¿Algún número de teléfono? Bueno, mi número de teléfono es 953-157-7226. Muchas gracias. Sí, para luego. La uña está negra, por eso la... Chocolate eslovaqueño 100% artesanal, carnal. ¿Cómo se llama? ¿Es chocolate? Sí, es chocolate 100% artesanal. ¿Ustedes lo preparan? Sí, nosotros lo preparamos. Platícame cómo se llama la marca o... Ah, pues la marca no sabré decirte, pero el chocolate sí te lo digo cómo se hace. Se tuesta el cacao, se tuesta la almendra, se lleva al molino y ya estando en el molino la primera pasada se le hace sin azúcar. Ya que pase el cacao, la canela y la almendra, después de la molida en una tina, la parte de abajo del molino ya se le echa el azúcar y se revuelve. Y ya en la segunda pasada en el molino ya se hace bien para tortear. ¿Cómo se llama la tienda donde lo venden? ¿Cómo se llama el nombre de...? Ah, nomás le pusimos chocolate Abigail. Ah, ya. Sí. ¿Algún local de dirección que vendan acá?
Tenemos un número al 953-115-8427. Al 953-115-8427. O si gusta por mayoreo, también se les da precio. También se les puede dar precio. Y el miel es miel orgánico. Sí, mi hermanito, este es miel orgánico, mira, checa. Esas 5 abejas me picaron cuando lo fui de apicultor. No es cierto, hermanito. No, pero sí es 100% orgánico. Sí. Muchas gracias por platicarnos. No se preocupe, ahí estamos para servirle. Se ve mejor sin nylon. Sí, ¿verdad? Es que con el nylon como que... A ver, platícanos un poquito. ¿Cómo se llama su panadería? Es panadería de Doña Guille, es pan sencillo de horno de leña. Tengo de este grandecito de a 60 y a 120. Ya nada más 2 medidas me quedan y de a 20 pesos. Ajá. Barato. Depende de cómo lo preparan, así cuesta. Sí, tiene un largo proceso. La verdad, yo nomás vengo a vender y aparte están los que trabajan, es que no trabajo ahí. ¿Cómo se llama? Es de cada año nada más. ¿Algún número de teléfono? 953 239 4803. Vámonos con el primer boleto para participar, para que se vayan al baile. Las calaveritas a 10. 10 o el paquete de 200. Ahí está el descuento con el paquetito. ¿No podemos hacer el polvo, no?
que el sector nos conoce, tenemos tortillas gratis en la compra de un pollito entero. Pásale. Y el puro saborcito llegó. Gracias. Recuerden pasar por su tradicional pan de muerto en la Plaza Cívica. Todo un mundo, mi gente, aquí en la Plaza Cívica de las diferentes panaderías. Bienvenidos. Nos dice el Gallito feliz, tortillas gratis en la compra de un pollo entero. Sale, vale. Échale, compadre. Ay, ya se lo quiero olvidar, no. Échale. Y nos vamos con más música movidona, compadre. Gente bonita, señoras y señores. Pero como les gusta el romanticismo de todo. ¡Vámonos! Pase por su boleto, amiga. ¿Se ganó su boleto o lo dan una? Pase por su boleto, amiga. Saludos para todos. Saludos para todos los que están en Arizona. Para los que no vinieron. A ver, los que van a venir. No saben lo que perdieron. Sí, lo que se festeja. Mucho gusto. ¿Ah? Santa Cruz. Yaño Muni. Ajá. ¿Ah? Ah, sorry, Sandy, ¿sabes? Ah, ti. Sa seguir video con descanso viernes, descanso che. Ya todo sabe, nakana kunja, bueno ya ve, yo. Dari, era chiquiti. Ah, no sama ni kan. Oh, no, next na na, che, bueno, de creo que tú estudias. No, que todo una, no, anu wa que todo eso. Ya vi que está con un gato. Oh, domingo yo vi ya. Ah, domingo yo. No, next está con ya. Sango tu ya, chica guasta. Así ya vi ya. Aku cewek. Chiquito, ya vi Chicago plan. Sana sini chiquito sa kita sakit apa ubian sa wilayah. Nakkan chiquito. Con el beco me caso. Ani cuánto años hay tú? Tú yo square 5 años hay, ahora no puedes no horas. 10 años hay. Nah. Ah, yo era ni años ya. Tan no, ya le quito buena base. Sí, sama, ya veo yo son no. Bueno, ya yo barato guión. No barato. Barato niña, bueno, que sí ando es que sí era buena base yo. Ah, está cuacando bon. Saya nanti no dia la tak kuasa na. Tapi ya ya base nya. Di soal ni tu na DB tu na gua baju atas tu. Ya lon. Ah, jadi itu enggak ini, enggak jadi enggak dia lah. Ni suka namin tu. Tu je nya barato aja je nya. Tu buena si con todo, buena si con tío, garan disnu aja wan ne kon. Ah, igari, aquí me buena base Magdalena Peñasco. Buena una sa buen do, gara chegar ku tu no directo una wan. Aha, saya juga tu tak kuan ada si kon ada. Ya biaran. Ya biaran. Aha, ya biasa orang. Ah, ni wan ni tu. Atau tak kuan ni sih, tak kuan ni pa. Oh, pena. Kan kita, no kan ni kita. Pela. Ah, coba itu tu. Ni con chepa, vale. Ada ni, kini ada apa jadi kau? Ah, kini ada yang bisa. Ada tak kuan tu na ada si kon. Ada si kon. San nak kana. Nak kana ini. Ah, tu kini nak kita ini ni kan. Nah. Ah, ini. Itu ada. Gas carro ni na. Ah, tu sana bahasa kan? Aha. Ah, si ni ni kuasa. Tak kuan ni. Ah, tadi. Tadi bandir tu tapi sini. Sí, grabando.
Sí, sácalo. Acá ni tu David. Pancha Victorino, Nani Panadero, Ña Camisanto. Ajá. No sé, Camisanto, ahí calle, Chazapayo. Chapán, sino horno tutu y su horno gas, pues. Ahí pan, horno, pues. Sí. ¿Sabes que tú buena, no sabes, tengo buena tapa, guayna. Señora, que ni si soca, horno, ni si soca tutu, chica, nada, sana. Así que anda pa. Sí. Soy de che, soy ña, que sí, ña, tutu. Ya ñavita, ya cana tu, ña cago horno gas. Horno tutu, Ñaños que hay yo, casa. 아니 지금 나니 사야 내서 어디야? 그래서 사냐 시골이니. 아까 막아 왜나? 사말루냐 냐까나요. 냐 민요죠 자 가요 빠. 시골 빠. 사가 나요죠. 산다 비니. sana enggaba we. 자냐 냥가와 그자 나 키오 빠. Saman. Lulu ni sama. Sama ka wena ika ba sana ka wena mi. Lulu ni na kyompa ka na me sa ni. Cha na kawat ko na kyompa. Sama ka ni. Cha mi na nyo jo na ka na sa da ya. Na kyompa na kyompa na tata na. O sea, nana es mujer. Tata es hombre. ¿Y sus abuelos son de acá? ¿Sus papás? Mis papás sí, pero mis abuelos son de Tepejillo y de Santiago Tiño. ¿De dónde? Santiago Tiño. Santiago Tiño es de la raza ahí de Mixtepec, ¿no? Con razón aprendió a... Aprendí, lo manejo pues. Y acá también llegó, creció acá y aprendió. Sí, mis papás nacieron acá, crecieron acá. Oh, qué bonito, la verdad, qué bonito. Sí, es bonito, ¿no? Porque usted ya manejo los de acá arriba, de Mixtepec, de Mesón, de Santo Domingo, el Viejo. Sí, qué bonito. Y platícanos en español a ver cómo se llama la panadería, cómo lo preparan. La panadería es el maestro Victorino. Maestro Victorino Bautista vive arriba del Panteón, calle México. Ahí está su panadería y es la panadería de ahora sí es artesano, pues es de hornito de leña. Y así lo prepara él, prepara estos en medianos, ya se acabaron los chiquitos, ya ahorita nada más queda. Estos son de 75 y esos son de 250. 250. Depende del diseño. Depende del tamaño. ¿Del tamaño y diseño? Depende del tamaño, sí, depende del tamaño. Ese de 200 ya se acabó el de 100, el que le sigue otra vez, y ya de ahí sigue esto, y luego sigue otro pequeño, pero ya se acabó. No la tenemos pues muchas gracias por platicarme un poquito de los marinos. Cuando guste, aquí estamos, le hablamos en mixteco y le hablamos en español, menos en inglés porque no lo sé. Muchas gracias, David. Acá la veo la otra semana, David. Cuando guste, sí, cuando guste. ¿Racuni?
Hace de ir a San Musos o Sacho nos cuentan. Paña canela, chipaña yema. A 100 pesitos la pareja. 100 pesitos. O esta de 130. Es la única que queda. Es pancito de canela. De canela y aparte tengo de yema. ¿Le dan la carga? Sí, claro que sí. Aparte tengo de yema. Sí, el que guste usted. Ya canela la paz sencillo vi. La paz sencillo vi ya na cachina si tucha si café si leche la cue allá. Ya inga ahora ya yema vi ni saran tan allá shani. Chati ya lloran chica na tikuan vi to na kana chico allá gara cue allá. Ya vi que shori sa kwa yema kwa mantequilla kwa vainilla kwa ya salsa ya kwa hacer. Salsa na kwa hacer. Canela, vainilla, ya comí ahora comí ingredientes vainilla, panela, vainilla, yema, mantequilla, ¿4? Señora, 100 pesos doña. Engañar ya viga tu vida. Come ya cuachilo iño anira diciendo. Ya sama ya viene. Ya sa así mira ya. Ay, ya cuya veo ya está música así. Ya come y ya canora. Señora, 330. 330 la ahora Chavi, una niña, con mi pareja ñalo. Con mi pareja, ya cuachilo, y kika cuachilo de yo de cuachilo abate tu ñaño y ñuara diciendo. Ya está no sé. Te será comido kitilo. Batiña, conejo, batilurro, bati, jirafa, bati, cuay, bati. De no se va a decir Sales. Vale, tak sabes mana ni. Oye, ni sih. Apa? Ni sih. Nek ni sih orang ni. Tanam. ¿Pan compuesto? Platíquenos un poquito qué variedad de pan va vendiendo. La panadera. ¿O cómo se llama la panadería? Pues es de la panadería San Miguel. Es pan de yema o pan compuesto, como lo quieren decir. No lleva ni una gota de agua, todo es natural. Todo lo hacemos en casa, pues, y higiénicamente todo está. Ahí donde lo preparan es artesanal o. Sí. Es lo que me estaban platicando ahorita, que hay horno artesanal ahí. Sí, también hay hornos de leña, pero nosotros, por el espacio y todo eso, pues nosotros estamos ocupando horno de gas. De gas. Y no podemos engañar a la gente, pues, pero sí ocupamos horno de gas. El espacio. Sí, el espacio, el horno de... Sí. Sí, hay diferencias de leña. Pues la verdad sí, tiene otro sabor la de leña, tiene otro sabor del gas. Pero igual la gente compra igual, ¿no? Digamos, depende del gusto. Pues ahorita la gente casi se va por lo más económico, la verdad, por lo más económico. Por ejemplo, el de nosotros es pan bien preparado, tiene lo que es margarina. Cuando nos piden un pedido especial sí le ponemos mantequilla, pero este es pura margarina, agua, en vez de agua le echamos huevo. Entonces no tiene ni una gota de agua, este pan no tiene ni una gota. ¿No le meten naranja también, no? La de nosotros tiene naranja. Si gusta probarlo, es pan, tiene sabor a naranja. Le rallamos la naranja, entonces le echamos a lo que es la masa.
Entonces ya cuando ya se prepara, se cose, agarra otro sabor muy diferente. No es nada de... ¿O diferente? ¿Perdón? ¿El precio varía o...? Sí, varía. Varía mucho el precio al de agua, al de yema o de mantequilla, de naranja, varía mucho. ¿Cuál es el que sabe mejor? Pues casi nosotros trabajamos más lo que es de yema y naranja. No trabajamos la sencilla. Cuando es toda la semana de pan de tienda que le dice, ay, sí trabajamos un poquito más con agua, pero ahorita nada es con agua. Ahorita, digamos, por la competencia antes era diferente, a ver si nos puedes platicar un poquito. ¿Antes? Híjole, yo tengo 25 años vendiendo pan. Antes la competencia era más sana. ¿Por qué? Porque el pan, uno dice, no, pues este es pan de Teco, este es pan de Doña Guille, un ejemplo. Y ahora no, ahora la competencia es, si esta persona da el pan a 30, la otra ya le bajó a 20. O la que está al lado ya te bajó a 15, pues ya la competencia ya no es sana. Sí, ahorita ya como que ya hay mucha gente. Igual he venido acá cada semana. Sí. La semana pasada vine a preguntar a los que venden velas, hay personas que llevan 40, 45 años haciendo esto y dicen ahorita ya la competencia ya es mucho. Pues. Hay mucha gente igual de las velas también que hay algunos que sí venden, dicen realmente qué es lo que venden, pero hay algunos también como que exageran. Hoy en tiempo ya no vendemos como antes. Antes era una venta muy buena, en todo tanto esperábamos salir de algunas deudas, de eso, ¿no? Pero ahorita ya no da, ahorita ya nomás sacas para puro material, pues, para puro material. Lo que invertimos y le echamos, ¿cómo producto? Le echamos huevo, mantequilla y eso, pues la verdad ya no nos da como antes. Como lo caro que está, ¿no? Sí. Digamos, si el kilo de ¿usted que prepara esto? Digamos, a mí me gusta mucho grabar lo que es comida y todo eso. Entonces, lo que es un huevo criollo, ¿no? Y de granja, ¿cómo lo llamo? Sí hay mucha diferencia. Pues. Digamos, ¿hay personas que meten eso o es...? Pues nosotros tratamos de echar mitad y mitad, porque el huevo de rancho tiene un color amarillo más fuerte y el de granja pues sí está medio amarillo, pues, ¿no? Entonces lo que nos hace es que como que pinta un poco más el pan. Ah, ya. ¿Y sí varía el sabor? El sabor sí. Sí, porque digamos un huevo así preparado sí sabe muy diferente, ¿no? Sí. Cambia bastante. Cambia bastante. Pues muchas gracias por platicarnos un poquito. A ver si nos puede decir otra vez el nombre de su panadería. La panadería es San Miguel. También. Estamos ubicados aquí en calle Zaragoza, enfrente de farmacias similares. También hacemos por ejemplo, telera, bolillo, baguette, pan de muerto, hojaldra, concha, de todo. Pues de todo. Hacemos para eventos también cuando nos... ¿Algún número de teléfono? A 953 117 66 64. Dale, muchas gracias por platicar, dale. Sí. Eso es seguro, Ya la cámara lo pone en tu Hasta mañana temprano, señor.
detalle que siempre se me olvida. No, todo tiempo se olvida, por favor, Sí, hombre. Ahí está, mire. ¿Pan? Hola. Hola. Ando grabando acá, a ver si me puedes platicar un poquito cómo se llama su panadería. Oh, es de la ¿Qué tipo de pan vende? Panadería Guzmán. Pan de canelita, pan de yema. ¿Hay diferencia de precios entre canela Sí. y yema? Sí, es diferente el sabor. ¿El sabor? El sabor sabe a canela. ¿Quieres probarme? ¿Este de qué es? De canela. El de yema se me terminó. ¿El de yema? ¿Se me terminó? ¿Está bien? Sí, está bueno. Bueno, yo digo, pero ¿cuesta más el de yema? Sí, es más caro. Ya más caro. Más caro. Ah, el lugar, la dirección del local. Ay, se me olvidó, se me fue. Pero es Panadería Guzmán. Panadería Guzmán. Ajá, en el barrio Santo Domingo. Voy a grabar un poquito de Ah, sí, está bien. Dale, muchas gracias. Dale, que le vaya bien. Panadería Guzmán, Panadería San Pedro, Panadería La Fortuna, Panadería Las Américas, Panadería Terrones, Panadería Jumpirita, Panadería Holanda. Saludos amigos, saludos. Panadería y Pastelería Eric, también saluditos. Saludos a todas las diferentes panaderías. Ay, mire, está bien. Abajo está bien blandito. Dale, dale, carnalito.
¿Qué le damos? ¿Cuántos lugares pasan? Pregúntenle, le damos precio, mire. ¿Cuántos le damos? ¿Cuántas lugares? Pregúntenle, le damos precio. 8 lugares por 100, 8 lugares por 100, permisos. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? ¿Cuántas lugares pasan? ¿Es todo lo que tiene? El mantel para la mesa, mantel. Hola amigo, pregunta, ahí está la frazada, ahí está el cobertor. Traigo aceite de coco, de romero, de aguacate, traigo aceite de Porque ese 80 y el otro chiquito 40. Por eso me vas a dar 30 nada más. 30 pesos. Sí, la llevé un rato que paseara para la frontera. A los globos le valen 5. Es que viene más frondosa y va a sacar más botones todavía.
¿Cuál le damos ya? La hija que más le agrada, Esa genial. ¿Cuál? La de macho. El verde. No. Ah, mixtepe es tradición, ¿no? Es tradición. Ah, no, ¿eh? Ah, sí, sí. No, se llama mixtepe es tradición. Ajá, dale, sí. Gracias. Una bolsa. Golpe, muchacha. Con permiso. 40. ¡Pedro! ¡No compra más! Con razón. Yo sí. Promociona el pan. Se llama Mixtepe y Tradiciones. ¿Ah? Mixtepe y Tradiciones. Órale. ¿No sé, quieres mandar salud? ¿Ah? ¿Quieres mandar salud? No, y conozco allí. Sale, ¿ves? Llegó el baratero.
Tengo muchas cosas que ponerle. Ahí se lo di a él. La guilla también me Hay caña, mata, no. Tequila, Colorado, Perón. ¿Todo esto viene de San Juan Copala? Veo que como he ido a grabar en Tlaxiaco no entra de ese tipo de variedades. Puro acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama su negocio? ¿Cómo se llama el negocio de ella? ¿Mireya? Ajá. ¿Y los chilacayotes qué precio lo tienen? Este grande de 100 y de 100. Los dos chicos 80. ¿De dónde vienen? Este viene de aquí, de Yucunicoco. Ah, Yucunicoco. Sí. Tenemos granada, tenemos lima, tenemos chayote. Y tenemos caña, mira, de Putla. ¿Esta caña viene de Puebla? Puro regional. Nada de químico, puro ¿Verdad? orgánico. Más orgánico, ¿no? Puro orgánico. Sale, muchas gracias, ¿sales? Sí, que lo vea bien. ¿Qué le damos, jefe? Ahí está la caña, barato. Ya, 50 el manopoco. ¿Qué va a llevar, bonita? Plátano, la calabaza. ¿A 50? Acá tengo otra de amarillo. Naranja, manzana, ¿qué le damos? Aquí hay de esta, Ahí tenemos, mire. De a 100 el mocotoco, de a 100, 50 la bolsita. Pásale, ¿Le vale? Igual mañana vamos a estar ahí. Esto es lo que me está caro. Voy a decirle cómo. Chapa, no me deja. No hace daño. Dos bolsas de manzana por 50. Dos bolsas de manzana por 50, oiga. Ahí está la barata, mire. Ahí está la barata, ahí está la barata, mire. Tomate 20, litro 20.
¿Cuándo va a llevar? ¡Mais! ¿Cuánto damos, güerita? ¿Cuánto te gusta? ¡Lleva el maíz! Pero me la vendieron de esta muy buena. Sí, pues sí, está pegado. Estamos tratando de no quieren. ¿Qué la nuez? Desde julio. Recibe esta carta como prueba de iniquidad. Que no tengo nunca que olvidar. Hojitas de panela, de azúcar. ¡Que ya nos estamos yendo! Bueno, provecho. Gracias, Chuli, Quiero chapulines. Chapulines, tía. Lleve chapulines. Chapulines. Lleve chapulines. No, ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos?
damos? ¿Qué le damos? Últimos momentos, últimos instantes porque nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Se va, se va. El baratero se va. Últimas promociones, señores. Últimas promociones. Vamos a darle barato, mi gente. Vamos a darle a la vara. ¿Cuántas, cuántas, cuántas, mi jefa? Vamos a darle con todo. Vamos a darle. Barato, jefa. Vamos a darle como nunca te lo han dado. Si no le alcanza, le damos. Si le falta, le ponemos. Dale la 90. Ya que no quiera, para que te parece. Bailazo de fiesta patronal en San Martín, Sabinillo, lunes 10 de noviembre del 2025. Sacamos dos. El negrito que probaste. Ese. No, bueno, se da caja, tío. ¿Ya me ocupaste ya, Brito? ¿Ya? Hasta luego, nos seguimos escribiendo. Entonces me dice que allá. Todos están hablando. Se los dije porque con Catana me gusta ya pedido. Y eso para... Vamos a ir. Tenemos dinero, que no da fiado. Ajá. Pero como me anda cobrando caro. Que vaya a ver qué le damos.
¿Sabes? Ando grabando. Sí, platícanos, ¿qué tipo de velas vendes? Pues yo ni sé. Estoy trabajando con la muchacha de es de Mixtepec. Ah, bueno. Pero yo no soy de Mixtepec, pero yo soy de... Ah. Pero yo estoy usando ropa porque es de ella. Ah, pues ya dije que como traes la ropa, sigue a lo mejor allá. Bueno, la señora, la que está que por vende. el puesto, es ¿Pero de qué Mixtepec. precio tienen? Hay variedades, otra ya está acabando. Ya se está acabando, ¿no? Así que ya lo estamos rematando que se vaya. ¿Qué precio tienen estas? Esos son grandes, eso está 50, 50. este está 28, pero esos no son ceras, son de otro. 20 a 30. Entonces ya son los únicos que te quedan. Ya son los últimos, porque había de 1 kilo, de así va variando. Ya no hay. Ya mañana ya no, ¿no? Ya no, Ya dijeron no. hoy es su último día. Último día. ¿Cómo se llama el negocio o no tienen? Todavía no han puesto la muchacha, No. la muchacha, la señora. Dale, pues muchas gracias por saludar y platicarnos un poquito de obviamente sales. Dale, gracias. Sí. Solo es la cáscara porque tiene ahorita usted se la cambia. ¿Qué precio tiene? 4.50 mi güera. Si la tiene te la cambio. Debe su vela, miel, copal, escoja la patrona. ¿Qué va a llevar, joven? ¿Qué le damos? Pregunte, ¿qué quería? Debe su vela, miel, copal, ¿qué va a llevar? Pequeña nunca se comió nada. Cuéntanos. Lo tiró, ¿no? Cuéntanos. No se comió nada, lo tiró a la basura. Salió grande. Ya pegó grande. No, salió bien. Aguas, aguas. ¿Qué agua bien? ¿Estaba bien? No, no es cierto. Ya los totopos ya, más tamales. Llevan los tamales. Ahorita, va a ser 5 minutos de fama. Hola, saludos para Chiapas, desde mi pueblo, Cuxtlahuaca. Aquí se acaba de llenar, ya no sé dónde estará.
Ay, cámara. ¿Cuánto de carne? Pero no por de carne, también ¿De papel? Sí, ¿cuánto? Ahí serían 60. Ah, ¿del delgado? ¿Quieres de este? O este. Ay, Dios mío. Gracias. Para hoy no me Mandil. Está el mercado, ¿no? Sí. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Superremates. Superremates te sigue dando, por supuesto, la más cordial bienvenida. Hola, hola. Bienvenidos sean a nuestros amigos de Superremates. Síguenos en redes sociales, los encuentres como Superremates. Por allá también te damos la más cordial bienvenida a Santiago La Huaca el día de hoy. Pásale con gusto, le damos precio. El día de hoy también tenemos lo que son las botas de invierno. Le ofrecemos también los brasieres para dama. Tenemos dos botas, tenemos también pantuflas, tenemos una gran variedad de blusas para dama. Pregunten por la que más le agrade. Le ofrecemos termos, le ofrecemos vasos. Tenemos también el área de maquillaje, el área de vitaminas para el rostro. También tenemos lo que son los bloqueadores solares. Señora, aparte de eso le ofrecemos también los productos para dar tendríamos que ir a buscar leña, ¿no? Ya traje, diablito, gracias, gracias. Tosferina, asma bronquial, broncomunilla, señor. Tienes una gripe, un catarro constipado, un escurrimiento nasal, la cola. ¿Qué va a llevar, patrón? ¿Qué se le ofrece?
temporadas para adornar tu ofrenda. Naranja de jugo, naranja de ombligo, mandarina. Y al mejor precio, Frutería Chayo. Te esperamos desde las 5 de la mañana a 10 de la noche, del 22 de octubre al 1 de noviembre. Estamos ubicados en la Plaza de Todos Santos, en el Mercado de Aviación. Mira, 200. Flores, va a llevar las flores, póngale. Lleve la flor. A ver si me doy una mano mañana si me sobra todo. Este pues está grande, ya los demás están medianos. Hay uno que uno, dos, tres grandes. ¿Cuánto le damos, patrón? ¿Cuánto le damos? Saludos. ¿A poco? Pero por el sereno, por el frío. Por el frío.
ocupa? Es lo menos. 300. ¿Y no va este camión? ¿Qué dice? Buenas, buenas. Acá andamos grabando. No, qué bien, aquí andamos comprando también. Órale, qué bueno. ¿Desde dónde nos visitan esta vez? Desde Mixtepec, segundo. Oh, San Mixtepec, hay un muchacho que de repente hace sus videos ahí, pero no sé cómo se llama. Ajá. Ah, no, así que... ¿Para dónde va a salir esto? A Mixtepec Tradiciones se llama la página. ¿Oh, sí? No, pues saludos. Ahí en YouTube Venimos para que lo desde vean. Oregon a comprar ¿De dónde son? De aquí de Santa María Asunción. Ah, Santa María Asunción. Agua Fría, Juxtahuaca. Gracias. Donde es el Grupo Acción Oaxaca. Acción Oaxaca, sí. Ahí mero. Y pues andamos comprando ahorita y ya casi terminamos. Y bueno, pues nada, saludos, échenle ganas a la gente que quiera venir, miren. Qué bonito se ve aquí, huele más hermoso que de lo que se ve, la verdad. Sí, el olor Parece del que cempasúchil, ¿no? Pues el olor es otra cosa y pues estamos comprando y qué bueno que nos visitan con la cámara, échenle ganas. Y ojalá un día ustedes también puedan disfrutar de todo lo bonito que hay aquí. Gracias. Sale, y échenle muchas gracias, ganas. Alex. Saludos pues. Esto ya lo compuse. Ya lo compuse.